Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios me los bendiga en esta preciosa hora. Aquí nuevamente vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Amén, qué gusto volverles a saludar y yo espero que cada uno esté conectado ahí a través de Facebook de mi hermano José Luis Ruano. Mi nombre es Ricardo López y somos parte de Misión Cristiana Filadelfia, de Boca del Monte. Entonces vamos a continuar ahí con la ayuda del Señor el estudio bíblico de Apocalipsis en esta hora. Amén. Entonces yo los voy a invitar a que abran su Biblia en Apocalipsis 2 del 18 al 29. Ahí vamos a tener la cita. Si usted me puede seguir ahí, yo aquí tengo un par de Biblias aquí para apoyarme y poder continuar con este recorrido con la ayuda del Señor. Pero antes de eso vamos a orar para poder pedir dirección al Señor. Bendito Dios y Todopoderoso, gracias te damos, Padre Santo, porque tu grande amor, tu misericordia nos tiene hasta aquí, Señor. Y tú, bendito Padre, es el que da la guía, la dirección a través de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú, mi buen Dios amado, el que dirija nuestras vidas, el que nos ayude a discernir tu palabra y a poder aprender día a día, Señor, porque es una gran bendición el poder escudriñar tu palabra, el poder entender el propósito de la misma, Señor. Y yo sé que tanto para mi vida como para la vida de mis hermanos que se conectan, Señor, o lo ven en diferido, Padre, va a ser de mucha bendición. Gracias, Padre Celestial. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar. Voy a leer toda la cita y posteriormente vamos a explicar ahí. Amén. Aquí tenemos el mensaje a la iglesia de Tiatira, mis hermanos. Ya este es el tema número 7 que con la ayuda del Señor ahí vamos. Y es importante que vayamos ahí paso a paso, ¿verdad? Hasta llegar al final. Amén, vamos a leer. A veces es un poco larga la cita, mis hermanos. Vamos a ahí hacerlo lo más pronto posible. Amén. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, que Dios me les bendiga. Ahí veo conectado a mi familia y a mi hermana Elena. Me imagino que también mi hermano Darwin. Que Dios me los bendiga. Vamos a continuar acá. Entonces voy a dar un breve contexto histórico. Les voy a dar lo que siempre en cada iglesia he dado, el punto de vista histórico relacionado con los siglos venideros. Aquí nos marca, como lo he mencionado en las demás iglesias, una comparación, si usted quiere verlo, con los siglos a través de la historia, y este es el punto de vista que yo tengo acá. Desde el siglo VI al XV.
se considera este tipo de relación por el hecho de que esta iglesia, si usted se da cuenta, como que no indica que fue perseguida, sino que se mezcló, si usted quiere verlo, con otro tipo de creencias o paganismo. Entonces, aquí se le ve desde el punto de vista histórico relacionado con el siglo venidero, del sexto al decimoquinto, o sea, hasta el siglo XV, donde ahí prácticamente pues la Iglesia Católica Romana pues dominó mayormente a la cristiandad, ¿verdad? Entonces hasta que llegó la época de la Reforma con Martín Lutero, que a partir del siglo XVI pues ya hubo un cambio en la iglesia, ya existió el protestantismo y fueron creándose varias iglesias de varias denominaciones, pero que siempre seguían predicando la palabra. Entonces, este es el contexto así histórico, así rapidito, mis hermanos. Entonces, dice que esta iglesia se situaba entre la frontera de Lidia y Misia, que era la ciudad donde se ubicaban la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Sardis, que es la que vamos a ver la otra semana. Entonces, era de muy importante comercio ahí, o sea, ahí se comercializaba mucho lo que era la tinta de púrpura, también telas también eran muy comerciales ahí. Incluso hay una referencia ahí de una sierva de Dios que se convirtió allá en libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted estuvo ahí en sintonía, ahí vimos que había una sierva que se llamaba Lidia. En Hechos 16:14, ahí lo puede ver que ella se dedicaba a la venta de púrpura, decía ahí, pero que ella se convirtió al Señor ahí en ese momento. Pero eso es para darles un breve explicación de lo que ahí se hacía. Entonces, incluso ahí en esa cita de Hechos 16:14 dice que esta sierva Lidia era de ahí de Tiatira. Amén. Entonces, eso es para un contexto histórico, ¿verdad, mis hermanos? Solo para que tengamos una idea, referencia de lo que ahí había. También había un templo que era de culto, que le servía a una diosa pagana llamada Anatolia, que era una figura como de guerra, a cierto punto, y que estaba montada con una hacha sobre un caballo, dice, y había unas monedas que siempre definían una deidad ahí femenina, pero que todo eso era pagano. También existían muchos gremios, por ser una ciudad comercial, había muchos gremios comerciales, eh, que también hasta cierto punto era de mucho movimiento comercial. Bueno, entonces vamos a seguir viendo acá. Dice vamos a irnos de una vez al primer versículo para irlo explicando de una vez, para ir entendiendo lo que aquí nos quiere decir la palabra. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, recordemos que aquí ya estamos hablando del Cristo resucitado, ¿verdad? Donde el Cristo que ya no vino como cordero, que vino a morir por todos. No, ya es el Cristo resucitado, al que todos esperamos. Y dice que viene es con ojos de fuego, porque realmente nuestro Señor Jesucristo viene ya a emitir un juicio sobre el mundo, ¿verdad? Entonces ahí el juicio que se venga a dar en el futuro, pues nosotros como iglesia, por eso nos manda aquí que nos preparemos, porque aquí el Señor viene con una voz potente, viene con tanto los ojos de fuego y el bronce denotan el juicio. Amén. Entonces, pero siempre la palabra nos da ciertas advertencias de las cuales nosotros tenemos que estar preparados para que el día que el Cristo venga, pues tengamos ahí parte de la iglesia en el futuro arrebatamiento. Amén. Entonces, aquí vamos a ver un breve significado, lo que significa Tiatira, y significa que es una ofrenda continua, un sacrificio perpetuo. Entonces ahí ya, ya denota, mis hermanos, la autoridad de Cristo sobre su pueblo, sobre su iglesia. No solo de esta iglesia, ¿verdad, mis hermanos? Porque aquí hay mensajes a 7 iglesias, pero realmente el mensaje es para todos, es para todo aquel que quiera recibir la palabra de Dios y quiere seguir la instrucción de Dios, porque aquí vamos a encontrar esta amonestación que le hace acerca de una profetisa llamada Jezabel. Sigamos leyendo.
Dice versículo 19, esta iglesia se destacaba de varias maneras. Había amor, había fe, servicio y paciencia. Versículo 19, ¿verdad? Porque dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Como que ellos iban cada día perfeccionando más esa parte, ¿verdad? El amor, la fe, el servicio, la paciencia. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos tenido todas esas características como hijos de Dios que somos, ¿verdad? Y que si se puede ir perfeccionando para Dios, mucho que mejor, porque así tenemos la mirada de Dios sobre nosotros y Dios se agrada de eso. Entonces, decía que ahí había un como elogio por parte de Jesucristo, porque dice que tus obras postreras son más que las primeras, o sea, te vas preparando mejor para presentar amor, para presentar fe delante de mí, el servicio, seguir con mi obra, etcétera, la paciencia que a veces se requiere mucho de los pastores, porque a veces cuesta, ¿verdad? Que las personas lleguen a Cristo, o de los que llegan a Cristo también cuesta poder seguirlos guiando, porque recordemos que la corriente de este mundo es terrible, es muy difícil, y, y hay que seguir guiando a muchas personas para que puedan encontrar esa reconciliación con Cristo. Veamos acá entonces, vamos a seguir versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, dice. Vamos a seguir leyendo el 20. Perdón, ahí estamos en el 20. Aquí hay una amonestación en cuanto a esta mujer llamada Jezabel. Aquí es una sugerencia que se le da como que un nombre, si usted quiere verlo como figurativo, porque realmente en la iglesia se había introducido, específicamente en esta iglesia se había introducido muchas costumbres que eran fuera del propósito de Dios o de la misma palabra, y querían como que mezclar pecado, paganismo, inmoralidades y muchas cosas que se querían introducir, ¿verdad? O sea, como decir, bueno, usted es cristiano, pero si dice, si adora también a los Baales, no es malo, ¿no? Entonces, si vemos ese tipo de actitudes, ¿cómo podríamos sentirnos nosotros? Es como aquel que le diga, bueno, usted es cristiano y ande metido de delincuente o cosas así. Y hágalo, porque todo eso no es malo. Y costumbres así raras, ¿verdad? Que iban introduciéndose ahí en la iglesia, lamentablemente, y que por eso dice que la palabra, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque eh, vivimos hoy en día también la situación en la cual mucha gente también está confundida, tiene dudas, no sabe si es bueno o es malo lo que hacen en X o Y iglesia, pero ante eso el Espíritu Santo es el que da el discernimiento en muchas ocasiones. Y por ejemplo los pastores, los líderes, los ancianos, todos los que se ven involucrados tienen que saber guiar al pueblo en algún momento. Por ejemplo, yo supe una vez de cierto personaje que se decía ser pastor, pero que introducía a la iglesia, por ejemplo, eh, costumbres tipo como de hechicería. Y decía, bueno, vamos a echarle de esta agua, la vamos a mezclar con tales hierbas, y eso se la vamos a echar encima a todos ahorita, y van a recibir bendición del Señor, etcétera, etcétera. Pero estaba mezclando algo que, si uno se va, uno que ya sabe cómo actúa la brujería, tiene esa tendencia de mezclar las cosas diabólicas con las cosas de Dios. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, ignorantemente, ¿verdad? Yo no sabía, yo ignoraba, uno como niño ignora muchas cosas, pero entre una de ellas estuvo la ocasión en la cual mi señora madre pues estuvo mucho tiempo enferma y no hallábamos qué hacer.
bueno, más que todo ella, porque yo solo la acompañaba sin saber a dónde íbamos. Y la gente le decía, mire, vaya a tal lugar y este señor le va a dar, le va a dar ahí una cura, le decía. Va. Que sí, fuimos y resulta que cuando entramos pues había un montón de hierbas ahí tiradas, unos olores medio raros como de incienso y tenía la pared llena de cuadros así de figuras ahí de personajes, ¿no? Si se puede decir, tal vez eran de los que se dicen santos, ¿no? Pero también habían otras figuras ahí raras de otros personajes, así tipo San Simón o Buda, cosas así que son paganas o son religiosas, que no son bíblicas, si usted quiere verlo, pero en la brujería se mezcla todo eso, ¿verdad? Se da una mezcla rara de como diciendo, bueno, que hay poderes porque tengo a este, a este, a este, a este. Y el cristianismo no es la excepción. Por ejemplo, un brujo puede tener un crucifijo, puede tener ahí a un Cristo crucificado, pero realmente eso no es correcto ante los ojos de Dios, porque ellos practican la hechicería, la brujería, los encantamientos, etcétera, ¿verdad, mis hermanos? Entonces aquí estaba este problema, aquí en esta iglesia, que esta mujer que se llamaba Jezabel, pues la historia de ella es muy terrible, se podría decir, porque ella se casó eh, siendo de descendencia no judía, si usted quiere verlo así. Ella se casó en la época del rey Acab, específicamente con él se casó. Ella venía de una descendencia de los sidonios, le llamaban. Sin embargo, pues esta mujer había conquistado al rey Acab y él pues se casó con ella. Entonces, en vez de haber escogido una del pueblo, escogió de un pueblo raro. Y ella misma traía esas costumbres de adorar a los Baales y creó, incluso hasta el mismo rey Acab consintió hacerle un templo edificando en honor a Baal. Y también había algo que obviamente cuando hay oposición, Satanás siempre va a andar queriendo destruir lo bueno. Dicen que en la época de ella ordenó a matar a varios profetas. Y entre esa lista estaba el profeta Elías. Hasta él estaba en esa lista de los que querían matar. Ahí, si usted tiene tiempo de leer ahí Primera de Reyes 18, ahí va a encontrar esa historia. Entonces, esta historia definitivamente es terrible. Y al haberse casado Acab, el rey Acab, con ella, pervirtió el pueblo, lo llevó a un extravío en el cual, bueno, adoramos al Dios Altísimo, al Dios, a Jehová de los ejércitos, o servimos a los Baales. Entonces confundía a la gente. Entonces, lo que aquí yo la puedo ver con la ayuda del Espíritu Santo es de que aquí esta mezcla nos lleva a decir, bueno, entonces si se adorara a los Baales no es malo, ¿no? Consultar a los brujos no es malo. Consultar a los astrólogos no es malo. Consultar las cartas del tarot o consultar los horóscopos no es malo, aunque Dios sea cristiano. No, yo creo en Cristo. No, mis hermanos, hay que tener cuidado porque no nos podemos mezclar con ese tipo de prácticas que van en contra de Cristo. O sea, no podemos nosotros eh, tener ese tipo de creencias hasta cierto punto porque somos hijos de Dios. Usted ore a Dios, comuníquese con Él a través de la oración, pero en ningún momento crean cosas que son paganas. Entonces, esta época, de la época de los reyes, donde yo aquí le estoy haciendo referencia, fue una época terrible para el pueblo porque se mezcló ese tipo de, de adoraciones falsas y raras hasta cierto punto. Entonces aquí, si nos vamos al libro de Apocalipsis, aquí está haciendo esta referencia. Como les digo, aquí el mencionar a esta mujer Jezabel es una figura de eso que estaba pasando en la iglesia de Apocalipsis, de aquí en Tiatira. ¿Por qué? Porque se estaban llegando al punto de creer en otras cosas que no eran agradables hacia Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, nosotros como iglesia hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que el mundo quiere a veces vendernos ideas o nos quieren involucrar en cosas que no agradan a Dios o decir, bueno, esto no es malo para el cristiano. Por ejemplo, yo conozco a muchos que por ahí, por ejemplo, decían
Bueno, yo voy a la iglesia, pero un partido de fútbol no me lo pierdo, por ejemplo. Yo no voy a un culto, por todos modos eso no es malo con un día que no vaya. Estoy obedeciendo al corazón, estoy obedeciendo a la conciencia, estoy obedeciendo a mi propio conocimiento, estoy obedeciendo. ¿A qué estoy obedeciendo yo? ¿Estoy obedeciendo al espíritu o a la carne? Aquí es esa comparativa. ¿Estoy obedeciendo a la carne o estoy obedeciendo al espíritu? Debemos obedecer al espíritu. Amén. Entonces, aquí ahí así brevemente les comenté acá cómo fue la actitud de esta mujer Jezabel, que significa, que hay una sugerencia de significado de esta mujer, que significa una mujer no manejable o una mujer despótica. Una mujer despótica es que quiere ejercer autoridad, una autoridad, por así decirlo, abuso de autoridad hasta cierto punto, y lo logró porque él convenció y logró seducir a este rey Acab. Aunque el final de esta mujer fue terrible, ¿verdad? Y lo puede usted leer en el mismo libro de los reyes, donde el fin de ella pues fue que murió, cayó de una torre, los perros se comieron su cuerpo y fue un final terrible para ella. Entonces debemos de cuidarnos, mis hermanos, de toda práctica pagana que no sea del agrado de Dios. Amén. Tengamos cuidado con eso. Amén. Sigamos leyendo, mis hermanos, que el tiempo camina ahí y ya nos quedamos ahí un poco con pausa, pero vamos a seguir leyendo acá, mis hermanos. Versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, dice. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Vean acá cómo nos sigue hablando, refiriéndose a esta figura de esta mujer, ¿verdad? Algunos sugerían que había una mujer que trataba de dividir aquí a la iglesia, pero lo más sugerido acá es que era alguien, mis hermanos, un espíritu inmundo que estaba ahí queriendo obrar dentro de la iglesia, independientemente que fuera mujer o sea hombre. Aquí hay un espíritu inmundo de idolatría falsa o de costumbres que se quieren introducir a la iglesia que definitivamente no agradan a Dios. Entonces, aquí el Señor dice claramente: yo he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí no estamos hablando de un acto sexual, aquí estamos hablando de una mezcla, de una unión con otras cosas, y ya se las mencioné de qué estaba relacionada esta iglesia, ¿verdad? Porque cuando alguien, por ejemplo, cuando aquel dicho que le dice que le echan agua a la leche, ya la adulteraron, ya no es leche, vaya, es una mezcla ahí de agua y se pone más rala y no es leche. Entonces, tenemos que tener aquí, mis hermanos, que la palabra nos abstiene de que el cristiano, de que el creyente esté involucrado en cosas que no le agradan a Dios. Así de sencillo. Este es para resumirle todo lo que le quiero decir. Por eso uno igual a sus hijos tiene que aconsejarlos de que cuando, por ejemplo, tanto busquen un esposo o esposa, tiene que ser unido en yugo igual, no en yugo desigual, porque a veces eso crea problemas, crea ciertas molestias más adelante, si ustedes quieren verlo. Claro, en ese momento pues hay una pareja que se ama y tal vez uno no conoce a Cristo y el otro sí, pero se aman. Pero más adelante vienen problemas y es mejor evitarlos. Aunque si se convierten en ese instante en que son novios, pues gloria a Dios y denle en viaje, ¿va? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, hasta en eso también la palabra nos dice, ¿va? Que no nos unamos en yugo desigual. Bueno, entonces aquí vamos a seguir leyendo. Dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice. Amén. Yo creo que a veces aquí podemos ver esto de arrojar en cama, porque cuando alguien está enfermo espiritualmente, mis hermanos, hay desánimo, hay tristeza. ¿Qué más puede haber en alguien que esté bajo del espíritu? No tiene recargado el espíritu.
¿Qué puede pasar ahí? Va a haber como que un desmayamiento, va a estar prácticamente como que espiritualmente está en la lona, ¿va? Pero aquí dice, yo arrojo en cama. Prácticamente, si el Espíritu Santo no está en las vidas del creyente, es como que alguien estuviera vacío, estuviera tirado prácticamente. Entonces, si no queremos que eso pase, el Señor llama aquí al arrepentimiento. Eso es muy importante, el arrepentimiento, que es lo que al final de cuentas es lo que al creyente le da esa fortaleza, ese cambio de mente, ese cambio de corazón, y que ahí es donde empezamos a hacer la diferencia, un verdadero arrepentimiento, un cambio radical. ¿Ya? Aquel que robaba, ahora ya no roba. Aquel que era adúltero, ahora ya no es adúltero. Aquel que era borracho, ahora ya no es borracho. ¿Por qué? Porque tuvo la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo para salir adelante en todo eso. Aquel que se drogaba, ahora ya no se droga, ¿va? Porque eso es peligroso. El que, y es mejor que se aleje de esos ambientes, ¿verdad? Por ejemplo, el que ha estado adicto a drogas es mejor que se aleje de eso, porque si no es presa fácil de alguien que lo quiere involucrar nuevamente. Entonces, eh, ahí no prospera el arrepentimiento o el verdadero arrepentimiento que Dios quiere. Veamos, pues entonces dice, sigamos leyendo. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Veamos ahí que cuando no hay un arrepentimiento, cuando por ejemplo el padre no le da un buen consejo al hijo, o la madre no le da un buen consejo al hijo, pueden haber consecuencias que más adelante se paguen caro, ¿verdad? Porque por eso Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque Él nos da el mejor consejo que puede haber. En la Biblia está todo el consejo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pero el Dios tampoco no es una camisa de fuerza, o no nos lleva, como se dice, arrastrados o amarrados a su presencia. No, tiene que ser algo de corazón. Y por eso es que eh, nosotros debemos declarar bendición hacia nuestros hijos, porque de aquí en adelante nuestras futuras generaciones, en el nombre de Jesús, tienen que ser bendecidas. Pero también nosotros como padres de familia tenemos que darles el consejo. No solo el consejo de la palabra, sino también el consejo de cómo deben conducirse en la vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usted como padre de familia tal vez me va a entender, pero ahí es donde el Espíritu habla hacia nuestras vidas. Entonces, dice que el Señor escudriña la mente y el corazón, y a cada uno sus obras. Entonces esta iglesia pues era buena en amor, en obras, en servicio, y, y sin embargo eso sí, el Señor les felicita, ¿verdad? Entonces, si estamos ante un Dios que escudriña el corazón, que escudriña la mente, que tiene una cámara más grande que cualquier cámara que usted puede ver ahí en el mundo, y que tiene el ojo, sus ojos puestos en nosotros, debemos, mis hermanos, estar siempre atentos a la palabra de Dios. Sigamos, sigamos leyendo acá. Sigamos leyendo acá. Versículo 24 dice. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no impondré otra carga. Vean aquí que el Señor le está hablando seriamente a todos los que practican cosas, como les digo, paganas, cosas de hechicería, y otro tipo de prácticas raras que el mundo puede dar. El Señor aquí las está diciendo, los está comparando como las profundidades de Satanás. Y, y muy cierto, porque todo eso ¿a dónde lleva? Obviamente al que es brujo no lo va a llevar al cielo eso. Él cree que está haciéndolo algo correcto, pero realmente eso lo va a llevar al infierno por no arrepentirse y no separarse de eso. Y más que está llamando a otra gente a que crean eso, que no tiene que ver nada con Dios. Amén. Por ejemplo, aquel que es malo o ateo, que no cree en nada en Dios. Dios no lo está condenando, simple y sencillamente alguien que no cree en Dios, él sabrá por qué.
pero lo importante es que recapacite y alguien que no ha creído en Dios pueda creerle. El, el hoy es hoy. Y nosotros como iglesia, como familia de Dios que somos, debemos seguir predicando la palabra y recordemos que el Señor puso dónde tenemos que caminar nosotros. ¿Dónde eliges tú? Pongo delante de ti el camino del bien y del mal. Elige tú, pues, dónde quieres ir. Entonces, si quieres vivir, sigue mi camino. Pero si no eliges mi camino, vas a morir. Entonces, debemos reconocer, mis hermanos, que hasta cierto punto Dios respeta la decisión de cada uno. Y así es porque Él nos da esa libertad de poder elegir y escoger. Entonces, aquí, el hombre está llegando a tocar, como se dice, las profundidades de Satanás a través de este tipo de prácticas. Entonces, la iglesia no está libre de eso. ¿Cuántos falsos maestros, cuántos falsos apóstoles, cuántos falsos existen ahí que se llaman ser cristianos, pero no lo son y engañan a mucha gente? Y incluso hay, por ejemplo, pastores que roban o incluso utilizan la religión para engañar a la gente, ¿verdad? O para engañar jovencitas, y eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde nos lleva la elección realmente? Dios nos amonesta, mis hermanos, de una manera en la cual aquí estos mensajes de las iglesias son prácticamente advertencias, de lo cual la iglesia de hoy debe recapacitar, debe de examinarse de la cabeza hasta los pies en qué está trabajando. Y si ha fallado en algo, pues debe corregir el rumbo, pero no debe desviarse del propósito de Dios. Y si alguien, por ejemplo, y detectar, porque eso también va a ayudar mucho, detectar si hay algún falso maestro, falso profeta, etcétera, etcétera. Eso se detecta rápido cuando el Espíritu de Dios obra. Entonces, eh, aquí todas estas costumbres Dios las está amonestando y le llama que son profundidades de Satanás, dice. Entonces dice, a los que estén, entonces dice, y no han conocido a los que llaman las profundidades, no los impondré carga. O sea, a los que saben discernir todo eso, yo ahí los dejo, ya los dejo apartados para mí, como que dice el Señor, ¿va? Porque ustedes se están apartando, aún saben de que ahí existen ese tipo de malas prácticas, pero ustedes no están participando de eso. Y que bueno, entonces sobre ustedes no les impondré más cargas, pero a estos que están desviando el propósito del pueblo, ellos son profundidades de Satanás. Bueno, sigamos, pues ya vamos a terminar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré las autoridades sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Yo también la he recibido de mi Padre. Amén. Ahí nuestro Señor Jesucristo sigue reconociendo la grandeza del Dios eterno, del Dios todopoderoso, y también está dando una promesa para la época del milenio. Eso lo vamos a explicar ya en los últimos capítulos. Está esta parte donde va a haber un reino milenial en la cual Cristo va a reinar sobre este mundo y va a delegar autoridad. Entonces aquí dice al que venciere. Ya vimos en los otros mensajes, también les dice al que venciere. Por ejemplo, en la de Pérgamo anteriormente decía, le daría una piedrecita blanca. Dije, ¿se recuerda de la semana pasada? Le daría una piedrecita blanca, como diciendo, le voy a dar la entrada a mi reino. Le voy a dar como que la plaquita donde usted es hijo mío, donde yo le estoy poniendo su nombre y usted es el siervo de Dios, como que fuera el premio a lo que Dios tiene preparado para el futuro. ¿Amén? Entonces, aquí estos dos versículos se refieren a eso, ¿verdad? A la época del milenio en el cual Cristo aquí en la tierra pues va a ser establecer ese reino por 1000 años, y posteriormente va a haber otra especie de, de llamamiento a otros que por ahí se va a predicar al seguir predicando la palabra.
Y dice, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana prácticamente es Él, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Él aquí se figura a sí mismo como estrella de la mañana. Pero recordemos que en Belén también, cuando Cristo nació, pues los magos que venían del oriente divisaron una estrella en el firmamento y a esa siguieron y le llevaron los presentes, ¿no? Incienso, mirra y oro, lo que usted ya siempre le han contado para la época navideña, ¿va? Ahí dicen los reyes magos, pero realmente eran unos sabios que venían del oriente a reconocer, eh, y ellos sabían que iban a ser el Hijo de Dios. Entonces, ahí vemos que Cristo se nombra aquí como estrella de la mañana. Entonces, vamos a leer el último versículo aquí de esta noche. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Yo creo que también a otras iglesias les repite lo mismo. Que tiene oídos, oiga. Porque es muy importante oír y también hacer. Porque si usted se da cuenta, mis hermanos, cuánto no se predica hoy la palabra, cuánto no se habla la palabra, pero hay que retenerla y estar atentos a lo que Dios nos dice. No distraernos cuando Dios nos está hablando, porque a veces eh, puede ser que alguien llegue a la iglesia, pero realmente su mente está en otro lado. Entonces, tiene que enfocarse a cuando se congrega, por ejemplo, o escucha un mensaje o lee la palabra, a escucharse cuál es el mensaje de Dios, cuál es el propósito para su vida, qué es lo que Él quiere revelarle, qué es lo que quiere Él mostrarle, aparte del camino, la verdad y la vida, cuál es el propósito que Él tiene para su vida. Entonces, en cada mensaje que usted escuche, mi hermano y mi hermana, póngale mucha atención cuando usted se congregue y ahí va a recibir la bendición de Dios. Y aquí no es la excepción, el Señor está diciendo, ponga atento, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, es tiempo de que la iglesia despierte, mis hermanos, que veamos, estamos en tiempos muy difíciles en el cual no sabemos si la venida de Cristo puede estar más cerca que nunca y con todo esto quiere decir, si... Amén, perdón, ahí hubo una interrupción ahí disculpas ahí, pero ya no es, ya esa señal invisible del internet, si ya no la puedo controlar yo, pero como les decía a mis hermanos, ahí Dios está tocando la puerta del corazón de mucha gente para que llegue, que le busque, que no se olvide de Él. Y es tiempo de reflexionar si aquí se hace la invitación al arrepentimiento, porque Dios conoce que en la iglesia hay muchos que todavía le están fallando y que se necesita que revolucionen su corazón, que su mente ya no esté puesta en las cosas materiales, que están mejores las cosas espirituales, de las cuales no debemos de perderle el rumbo y el paso. Igual a todo aquel que nuevo, que nunca ha creído en el Señor o que duda de lo que Dios puede hacer en las vidas, va a estar siempre en la invitación, la corrección, porque dice la palabra del Señor que al que ama disciplina, igual que nosotros de padre disciplinamos, amamos a nuestros hijos, los regañamos cuando se portan mal, así mismo es el Señor. Entonces tenemos esa autoridad de parte de Dios de poder guiar siempre, no solo lo que es eh, la guianza de la palabra de Dios, el pueblo de Dios, sino que también nuestras familias. Y usted no tema, no desmaye, porque Cristo está para darnos ese consejo. Amén. Solo tenemos que atenderlo y seguir sus pasos. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos, porque veo ahí que se conectaron muchos ahí. Dios me los bendiga. No los puedo ver ahí cada uno por nombre, pero ahí que Dios me los bendiga a todos y a cada uno, igual a sus familias. Entonces, oremos, mis hermanos, y si usted puede verlo, volver a reproducirlo ahí, reproduzcalo ahí, y siempre si hay dudas, pues ahí también las puede mandar ahí al Facebook ahí de mi hermano, y con gusto las podemos responder ahí, eh, ya sea este día u otro día que tengamos, porque voy a dar una conclusión de las 7 iglesias, pero cuando termine los 7 mensajes acá de la iglesia. Amén. Entonces, oremos, mis hermanos.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Dios eterno, Dios grande, porque la guía de tu Espíritu Santo nos lleva hacia toda verdad. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno por nombre de los que se han conectado y que en diferido van a ver el mensaje. Señor, yo sé que tu palabra es de edificación, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer en cada uno y tú eres digno de suprema alabanza. Señor, bendice a tu pueblo y que en otra oportunidad podamos estar escuchando tu mensaje, que es tan precioso y tan maravilloso. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga cada uno por nombre y que la paz de Cristo esté gobernando sus corazones y que por sobre todo sigamos adelante con la ayuda del Señor. Nos vemos el próximo martes, mis hermanos, con el mensaje a la iglesia de Sardis. Que Dios me les bendiga. Amén.